La excusa de que soy un niño en riesgo de exclusión social lo utilizo mucho para decir, ¿qué pasa? ¿Que no me quieres? Eso es porque Pero bueno, pues Bueno. voy a empezar que... no, me desalojando la sala. Te dejamos por aquí tranquilo, solito, cualquier cosa que necesites, nos la dices y ya si queremos te ayudamos y si no, no, ¿vale? Venga, vale. Venga. Bueno, pues yo he venido a hablar de Python, SEO y Machine Learning, un poco juntarlo todos estos tres herramientas que tenemos, o más, bueno, sí, herramientas, para llevarlo a nuestro beneficio en temas SEO. Bueno, voy a hablar de mí, este soy yo en mi momento de realidad, así indigente y demás. Me llamo Javi, me gustan los cómics de Marvel y DC, soy del 84 y soy friki. Hoy, pues para un día así, había que arreglarse y como que mejor que casi que no se me vea. Bueno, voy a hablar sobre cómo podemos utilizar el Machine Learning, en este caso en nuestros proyectos de PPC. Javi, stop. Te voy a parar. Te voy a parar. Es que, ¿sabes qué pasa? Que tenemos que aplaudir. Así que voy a meter y voy a meter a Mike, que está también por aquí, por si le apetece aplaudir, y vamos a aplaudir, ¿vale? Y un brindis. Venga, 1, 2 y aplaudimos. Ahora sí, me dejo seguir. Vale. Bueno, pues esto es un ejemplo de cómo podemos utilizar el Machine Learning en nuestros proyectos de PPC. Tenemos aquí son 200 datos. En cada línea de esas 200 líneas que vamos a tener, esos son los gastos que tenemos de Google Ads, Facebook Ads, Instagram y las ventas que tenemos. Voy a hacer con estos datos diferentes ejemplos de cómo podemos predecir nuestras ventas. Si bien es cierto que lo estamos haciendo de una manera simple y demás, yo creo que lo vamos a poder entender. Pero para ello tenemos que ver la correlación. Como vamos a ver aquí, hay que ver qué grado tienen de relación nuestros datos. Entonces, perdonad. Vamos a ver, vamos a calcular los grados de correlación que tenemos en todos nuestros datos. Bien. Aquí podemos ver nuestra fila de datos, que son por las ventas no sé si se puede ver el cursor, nuestras ventas de Google Ads, nuestros gastos, mejor dicho, los gastos de Facebook Ads, de Instagram y las ventas finales que tenemos. Está separado por líneas, vamos a poner que son días que tenemos cada línea o cada día y cada gasto y venta. Con NumPy podemos calcular, bueno, NumPy es una librería NumPy es una librería que tenemos en Python, muy útil para el tema de Data Science y demás, y con el que vamos a sacar la correlación. La correlación N, en este caso, es el grado de relación, como hemos comentado antes, pero que vamos a utilizar dentro de un algoritmo que va a ser el numerador, por eso la parte de N. Bien, una vez que hemos calculado esa correlación, no me voy a meter en tema de explicar cómo calcular lo demás, son simples algoritmos. Luego os puedo pasar el script si queréis, es obviamente bastante fácil de hacer. Vamos a sacar la correlación que tiene cada uno con las ventas. Es decir, en este caso la correlación 1 pues será la correlación de Google Ads con las ventas. Bien. Una vez sacada la correlación 1, sacaremos la correlación 2 y así. Bien. Una vez que hemos sacado nuestras correlaciones, hacemos el teorema de Pearson. Sin complicarnos mucho la vida, pues no deja de ser la relación en el que hemos sacado dividido entre el cuadrado de las sumas de las multiplicaciones de las dos correlaciones.
Esto es un coeficiente que nos va a dar para decirnos si nuestras ventas van a ser positivas o no. Es decir, si yo una vez que calculo esto, en este caso nos ha dado 0,7822 y demás, si nos diera un 0,0001, quiere decir que nuestro gasto no nos está produciendo unas ventas suficientes para que sea rentable. O, por ejemplo, también puede decir que es tan caótico los datos que no podemos saber si esas ventas son por el PPC en este caso o no. Bueno, ya sabemos que es positivo y demás, así que hay que pasar a la segunda parte. Vamos a automatizar nuestros datos. Una vez que automatizamos nuestros datos con for y demás, vamos a tener una tabla tan bonita como esta. ¿Qué nos está diciendo? Pues las correlaciones de todo. Es decir, tenemos las correlaciones entre Google y Google, es una, claro está, porque hay buena correlación. Tú contigo mismo te sueles querer, sueles tener automor, y los que hemos pasado adolescencias duras sabemos que sí, que eso existe. Aquí tenemos Google Ads con Facebook Ads, la correlación que tienen. Bueno, aquí ya estamos viendo que baja, 0,054. Pero a nosotros lo que nos interesa son las ventas. Sacando la parte de ventas de Google Ads con las ventas, nos da lo que nos ha salido antes, el 0,7822 y demás. Facebook Ads con las ventas nos da un número más bajo, 0,09964 y demás. Y Instagram Ads con las ventas, que la tenemos aquí, es un poquito menos, y es el 0,0579 y demás. ¿Con esto qué sabemos? Con esto podemos saber que nuestras ventas van a ser... tenemos ciertas ventas gracias a nuestro PPC, pero, por ejemplo, los números que nos está dando Facebook Ads y Instagram Ads no llega a ser más que un 0,5 y demás. Es decir, que es un número bastante bajo. Así que vamos a empezar a analizar a través de Google, solo Google. Bueno, los canguritos que nos lo va marcando. Mostramos los gráficos y vemos que hay un dibujo no claro, pero sí que nos transmite una relación, un dibujo que podemos sacar algo. Entonces, al sacar una línea así diagonal por dividir, vemos que más o menos puede ser equiparable. Esta es la de Google Ads, esta es la de Facebook Ads. Vemos que es un poco más caótica, pero aún así, como que le encontramos un patrón. Y luego ya tenemos Instagram Ads, que con este patrón o lo que vemos aquí es muy caótico. Es decir, saber si es por PPC o no es chiripa. Va a ser suerte. Esto lo podríamos haber hecho de una manera algo más fácil, solo con Pandas, otra librería muy importante que necesitamos, y nos daría una tabla pues, como esta, que nos da la relación entre el Ads y... bueno, entre filas y columnas. Las filas con su columna y demás, y las ventas. Nos da otra gráfica también bastante buena, que para hablar con clientes, si vas a predecir unas ventas y te vas a dedicar a ser trafficker y a vivir del empleo de tus sueños, y vas a hablarme de las Bahamas, yo que soy corto, pues me vas a decir, bueno, pues cada fila, disculpa, empieza a ir de a las partes que tú vayas a vender. En este caso tenemos del 0 al 3. ¿Qué pasa? Que del 0 al 3 tenemos la diagonal, que sabemos que da 1, que es pues, el 0 con el 0, el 1 con el 1, cada uno consigo mismo. Y si el color es más claro, significa que es más predecible que podamos vender. ¿Qué quiere decir esto? Que del 0 con el 3, que es un color así más verde claro, más llamativo, la correlación es buena. Por lo cual ya sí tenemos asegurado una venta. El 0, por ejemplo, con el 1, que era, creo recordar, Facebook Ads, nos está diciendo que la correlación no es tan buena. Es decir, es difícil prever cualquier evento con nuestros algoritmos o los datos que tenemos. Pero bueno, no vamos a poner a predecir qué es lo que más nos suele gustar en tema de Machine Learning y qué mejor que trabajar con los mejores, ¿no? Ahora empieza un poco también de datos, estadística y demás. Lo vamos a hacer con el método lineal.
se puede probar con diferentes maneras. No es que haya un método que digas, no, este método es el perfecto para mí. Muchas veces, sí, gran parte de las veces, una vez que coges práctica ya no tanto, pero vas a tener que probar con diferentes métodos para saber cuál es mejor y cuál no. Y en este caso, pues lo vamos a hacer con el método lineal y sacamos los datos. En el método lineal, el intercept es un dato que nos da, que podemos llamar el dato de la aplicación. Está sacado de una librería. Este es el dato de las ventas que hemos tenido. Y lo que nos está diciendo es, el modelo predictivo es que el primer parámetro, que nos da 7,032,594, estos parámetros nos lo da automáticamente, ya os digo que es un simple algoritmo, se pregunta y te lo da automáticamente los números, más el parámetro de Google Ads te va a dar la tasa de ventas que vas a tener. Es decir, por cada 100 euros que vendas, será un 4,75% más por cada 100 euros que inviertas, será un 4,75% más de inversión de ventas de nuestra inversión. Bien, ahora tenemos hemos sacado los tres valores y tenemos que ver qué grado de aquí, cuanto menor sea este número sin llegar a ser 0, quiere decir que tendremos una seguridad de que nos va a dibujar algo, que nos va a decir algo positivo. Bueno, en este caso positivo, que son ventas, pero que vamos a tener una información. También podemos mirar esa eficacia con un famoso modelo que hay en Machine Learning, que es el modelo R cuadrado, o en este caso, el R cuadrado ajustado. Esto lo único que nos está diciendo, pues suene, es qué tal es mi algoritmo de eficaz. ¿Qué pasa? Si un algoritmo es muy eficaz, no está bien, igual que si un algoritmo es poco eficaz. Porque si el algoritmo es muy eficaz, al final no está aprendiendo, sino que está memorizando. Si dijéramos que le tenemos que decir que todo lo que sea negro y cuadrado, como esto es un móvil, si siempre que le vamos a dibujar esto, nos va a decir que es un móvil, el día de mañana, cuando dibujamos otro cuadrado negro y medio brillante, nos va a decir que es un móvil, aunque sea una caja. Por eso lo que necesitamos es que nuestro algoritmo aprenda, pero no memorice. Entonces, en este caso, es un 0,60,9. Bien, aquí tenemos el resumen de lo que hemos ido sacando, que son los R cuadrados, el R cuadrado ajustado, las F estadísticas, la F estadística que hemos visto antes, que nos está diciendo que vamos a tener un valor positivo, las partes bayesianas, que esto mucha gente lo utiliza, que cuanto mayor sea el número, mejor es su algoritmo. Se puede utilizar dependiendo, bueno, ya también es un poco por gustos, de qué es lo que más te interesa y qué es lo que más quieres. Sí. Entonces, una vez que tenemos estos datos, continuamos con la parte de aquí vemos perdona, ya no sé qué he echado para atrás. De los datos que teníamos en ese caso. Voy a ver si soy capaz de echarlo así hacia atrás. Ya está. Y aquí vemos nuestra puntuación de Google Ads. Bien. Una vez que tenemos nuestra predicción, sacamos la predicción por líneas sobre Google. Esto es solo con Google y solo con los datos de Google y de las ventas. Entonces tenemos estas líneas y nos da este dibujo. Nuestro modelo lineal nos está diciendo que debemos de coger el parámetro desde este punto hasta este punto. Bien. Esto tiene sus pros y sus contras. Perfecto. ¿Qué pasa? Que voy a ver si puedo. No. Vamos a ver que nuestro algoritmo puede sufrir de ciertos fallos.
Para ello vamos a calcularlos con el RSE y el SSD. El RSE es los errores, el error estándar residuo que podemos tener, y el SSD es un valor que necesitamos, que es una suma de los cuadrados de las diferencias. Bien, una vez calculado el RSE, una vez que los calculamos, vamos a tener que el SSD son 2102,53 aproximadamente. El error residual es de un 3,25, con lo cual el error que tenemos medio es de un 23%. Un 23% de error es relativamente alto, porque quiere decir que de cada 100 ventas hay 23 ventas que no saben explicar. Con ello, también hay que tener en cuenta que solo estamos utilizando ciertos datos y podríamos mejorar este algoritmo. Sí. El algoritmo lo vamos a mejorar utilizando los demás datos que tenemos. Como hemos dicho, solo estamos utilizando Google Ads y la parte de ventas. Pero tenemos para comparar la parte de Google Ads con Facebook Ads, Facebook Ads con ventas, Instagram Ads con Facebook Ads y demás. Con lo cual, sacando las tablas de todo lo que hemos hecho, como hemos hecho antes, sabemos que el R cuadrado que hemos dicho antes, el valor de eficacia aquí es un 0,64. La probabilidad es 3,95 a la menos 45, es decir, que está bastante bien. Los números son un poco más bajos y tenemos un error de un 22%. Ya hemos bajado ese error que teníamos al principio, que era de un 23%. ¿Qué pasa si ahora le sumamos la parte de Facebook Ads? Pues aquí la parte de Facebook Ads hemos visto que nuestra eficacia ya casi es un 0,9. Es decir, que ya la eficacia de nuestro algoritmo es bastante buena. Vamos, yo con ello ya me he quedado. La que tenemos, fíjate, estamos hablando de 1,98 a la menos 6, es decir, 95 ceros a 158. Lo que sí hay que tener muy en cuenta es que ahora mismo cuando unimos estos datos, Instagram nos está restando. Es decir, los datos de Instagram no nos ayudan a mejorar nuestro algoritmo. Con lo que tenemos ahora mismo, un 12% aproximadamente de error. Así que ya tenemos un algoritmo. Con estos algoritmos, las ventas que hemos hecho y demás, podemos decir qué ventas vamos a tener en un futuro, dependiendo de lo que vayamos a invertir en cada uno de nuestros proyectos PPC. Ahora es el turno de la rana. El turno de la rana lo he querido meter aquí porque Python no es solo para Machine Learning, Python no es solo para Django, sino que también lo podemos utilizar para nuestros análisis. Si queremos meterle Machine Learning análisis, se puede hacer tranquilamente y demás, pero para webs grandes es bastante bueno poder utilizar Python. ¿Por qué? Nosotros con Screaming Frog scrapeamos una web, nos va a dar un montón de datos, pero un montón de datos que nos vienen muchas veces por separado. Y es una faena el no poder juntarlos e incluso hay momentos en el que queremos ver ciertos datos que los tenemos en un lado y otros datos que tenemos en otro. Y con un Excel tienes que estar que si uno o dejo fijo esta columna o dejo fijo esta fila, cosa que en Python es algo que solo necesitas una línea de código. No es difícil, además, la línea de código y está muy bien. Aquí, por ejemplo, yo lo que hice fue descargarme todos los datos, bueno, descargar los datos con Screaming Frog de la página web de Python y nos da que tenemos, en este caso solo saqué 5 filas, pero 42 columnas. Columnas poder estar analizando entre ellas con Excel se puede hacer, pero es bastante tedioso. Con Screaming Frog, pues aquí ahora sí se ve así, lo que vamos a hacer es
cruzar los datos y sacar los datos que nos interesan de skimming con Python. Por ejemplo, tenemos los códigos de estado de cada página, de páginas que tenemos dentro de cada código. Es decir, hay 162.000 páginas con un código 200, es decir, que están bien, 10.000 que tienen la redirección 301, 200 que tienen la 202, etcétera. Esto, por ejemplo, sacar estos números, lo puedes hacer, pero ya te toca estar poniendo condicionales en la página, en nuestro Excel. Aquí es solo una línea. Dime los códigos de estado con el número de páginas que tengo. Te los saco automáticamente. Otra de las cosas que podemos ver en este caso, Screaming Frog no lo podría dar, que hay 3 clics de profundidad, o la página es hasta el tercer clic, o como lo queramos decir, pero Python nos da incluso más datos. Si la web es más grande, llegamos a poder sacar las profundidades hasta 119 clics de profundidad que tiene, como fue el ejemplo de esta página. Incluso podemos saber cuál profundidad son las que tienen más datos, en el clic 16. ¿Con esto qué quiero decir? Screaming Frog nos da muchos datos y hay muchos datos que están ocultos que la propia rana nos está dando, pero no nos deja verlo a simple vista. Si utilizamos Python, podemos profundizar mucho más en nuestros análisis. En esta gráfica, lo que he hecho ha sido dividir el número de páginas que tiene cada categoría por profundidad. ¿Por qué? Porque cada página web de Python solo hay 3 clics de profundidad, pero podemos saber que la parte de FTP es la que más está metido o la que más tenemos en la profundidad 1 y 2. La parte de devs, que es la categoría de devs y demás. Para páginas más grandes, podríamos incluso ver qué categorías tenemos con muchos clics de profundidad, ya sea por paginación o porque se nos ha ido un poco la cabeza y no hemos realizado bien el último gráfico creo que es, aquí estaremos viendo las palabras que tiene cada categoría. ¿Para qué nos vale? Por ejemplo, en este caso sabemos que imágenes, HTTP y FTP, esas categorías no tienen texto, con lo cual ya podríamos saber que o bien habría que hacer un keyword set para meter un texto, o bien saber qué es lo que está pasando. Y creo que ya con esto puedo decir que perdonar por la chapa que os he dado, muy teórica, y por las interrupciones. Madre mía, tío, o sea, ha sido... Bueno, pues también podéis conseguir más información si entráis en www.javielazaro.es y dentro viene la parte de información de programación, de Scrapper, que es el curso que vamos dando, de Machine Learning. Aparte tenéis también información sobre SEO, CMS y me podéis dejar mensajes por ahí para tener pues, más información o sobre las preguntas que os vayan surgiendo, ¿vale? Venga, hasta luego.